Darle rápidamente entonces las actividades. Para desarrollar la primera actividad voy a tener que tener en cuenta las tres razones trigonométricas directas: seno, coseno y tangente. Recuerden que va a relacionar lados con ángulos. En este caso, aunque la consigna me dice completar con los lados y ángulos, para este caso particular voy a completar con los lados. Voy a tener que buscar la razón de división entre los lados. Y no va a estar asignado un número, sino va a ser una letra. Este lado, por ejemplo, es el lado B, el lado C y el lado A. Lo que conviene hacer entonces es utilizar el lápiz para asignar el tema si se trata de cateto opuesto o cateto adyacente, porque voy a utilizar los dos ángulos y depende de dónde me ubico va a ser o el cateto opuesto o cateto adyacente. Primero voy a tener que determinar la hipotenusa, que no va a depender del ángulo más que del ángulo recto. La hipotenusa es hipotenusa. Vamos a ponerlo así. Es decir, que no depende de los ángulos ni de alfa ni de beta. En cambio, los otros dos catetos depende dónde me ubico o dónde observo el ángulo. ¿Sí? A partir de ahí el ángulo me va a determinar si se trata de un cateto opuesto a ese ángulo o de un cateto adyacente a ese ángulo. Por ejemplo, vamos a empezar con el cateto, con alfa. Entonces, una vez que ubico alfa, porque en los tres primeros me pide alfa, voy a tener que determinar cómo son los dos catetos con respecto a alfa. Por ejemplo, en este caso, el cateto opuesto a alfa es B. Y el cateto adyacente a alfa, vamos a ponerlo así, es C. El cateto opuesto porque está enfrentado y el adyacente porque lo toca o forma parte del ángulo. Entonces dijimos que seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, en este caso el cateto opuesto está dado o determinado por la letra B. No me alcanza el espacio, chicos, ¿sí? Y la hipotenusa está determinada por la letra A. Ahí está. Entonces, este paso previo de escribir el cateto opuesto sobre hipotenusa, ustedes ya lo tienen escrito anteriormente. Entonces, directamente lo que ustedes pueden hacer es escribir, en vez de cateto opuesto, escribir la letra B, que es como si fuera el número o la longitud que tiene ese lado, y la hipotenusa poner la letra A. Lo mismo para coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Justo lo tapé acá, pero el cateto adyacente sería C sobre la hipotenusa, en este caso va a ser A. Entonces me quedaría C sobre A. Y la tangente, que es cateto opuesto, está representado por la letra B. Y el cateto adyacente está representado por la letra C. Entonces me quedaría B sobre C. Ahora, si me ubico en beta, los catetos van a tener otro nombre. En este caso, C va a ser para beta el cateto opuesto y B va a ser para beta el cateto adyacente. Entonces acá las razones van a tener otras letras. ¿Se entiende? Pasamos a la segunda actividad y esta vamos a trabajar exclusivamente con la calculadora. En este caso, como habíamos visto, ya no trabajamos con la razón de utilizar un triángulo rectángulo y observar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, sino de realizar cálculos, de encontrar esa razón trigonométrica a través del cálculo. Simplemente tienen que presionar, por ejemplo, en este primer caso, la tecla seno, 45 y la tecla grados, minuto y segundo, y el igual. Entonces, seno 45, presiono que es un grado, igual, y ya directamente le da el resultado. ¿Qué pasa si tengo grados, minutos y segundos? Por ejemplo, en el C, entonces presiono tangente, presiono 72 grados, 23 y vuelvo a presionar esta tecla y 12 y vuelvo a presionar esta tecla. En el visor me va a aparecer tan 72 grados, 23 grados, 12 grados, pero no se preocupe que la cálculo puede separar en grados, minutos y segundos.